cada uno de ustedes. ¿Eh? En el nombre del Señor Jesús, una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Gracias a Dios porque nos concede nuevamente ver a nuestro hermano Generino, nuestra hermana Tina, y gracias también por Felicitas que está con nosotros en esta tarde. Que Dios nos bendiga grandemente. Estamos estudiando la segunda carta a los tesalonicenses. Justo la semana pasada empezamos con el capítulo 1, donde Pablo menciona su gratitud. En pocas palabras, hermanos, Pablo está feliz, Pablo está contento con esta iglesia, con esta congregación, y usted puede ver que se siente muy orgulloso. Les decía, ¿no?, que cuando usted lee la primera carta y lee la segunda carta, Pablo constantemente dice, siempre damos gracias. Estamos agradecidos con ustedes. Y es la única carta, hermanos, ustedes y yo sabemos, que Pablo fue escogido por Dios para su ministerio de predicar ante reyes, ante gobernantes. Y bueno, él fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, estableciendo y abriendo obras nuevas. Pero a esa carta, esa es la única a la cual escribe, hubiera querido entregarles mi propia vida. Como dando a entender, si no hubiera Dios escogido esa misión para mí, yo me había quedado en esa congregación. Así vemos al apóstol Pablo. Lo vemos siempre feliz, siempre contento, siempre orgulloso, siempre agradeciendo, en contraste con la iglesia en Corinto, donde lo encontramos que está a la defensiva, siempre defendiéndose de ataques. A la iglesia de los Gálatas, a las iglesias de Galacia, mejor dicho, también lo vemos que está discutiendo con ellos. Les dice, hijitos míos, hasta ahí bien, pero luego les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Jesucristo se ha formado entre vosotros. Les dice a algunas iglesias, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, así decepcionados se sentía con él. Pero de la iglesia en Tesalónica él está agradecido. Fíjense, en el capítulo 1, versículo 3, que ya estudiamos solamente de resumen, de repaso, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. O sea, no puedo simple y sencillamente pasarlo por alto, es lo que está diciendo Pablo. No puedo olvidarme, dice ahí, es digno. Ustedes se lo han ganado y yo le doy gracias a Dios por ustedes. Como es digno, perdón, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hacíamos el contraste con la iglesia en Corinto. Nuestro corazón se ha ensanchado, pero falta que ustedes se ensanchen también. Su corazón está muy cerrado, les dice los de Corinto. Pero aquí dice, su fe va como, va creciendo, va aumentando. Y su amor también, ¿qué? Va creciendo. Su fe y su amor va creciendo. Tanto, versículo 4, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dice, nos gloriamos entre la gente. Pablo dice, yo los presumo a ustedes. ¿Se fija? Y al final, la semana pasada, concluíamos diciendo, ¿puede usted decir lo mismo de esta congregación? Me siento orgulloso de estar aquí. Me siento agradecido con Dios y no puedo hacer otra cosa antes de ir a dormir que caer de rodillas y decir, gracias Señor por la iglesia de Cristo en este lugar. O decir, ay Señor, ¿no habrá modo de que se abra otra iglesia? Otra opción donde yo me congregue, donde yo me reúna. Y también hacemos la otra pregunta. Bueno, eso es en cuanto a nosotros que tan agradecidos nos sentimos y orgullosos de la congregación donde estamos. Pero también aplica individualmente. Cuando los hermanos piensan en mí,
Dan gracias a Dios por ello. ¿O será que están diciendo, ay Señor, no a modo de que lo cachen de congregación, que se tengan que mudar de ciudad o que tengan que hacer algo porque ese hermano o esa hermana son realmente no son problemas? Así que hay aplicación práctica para nosotros. Ahora, hermanos, los versículos del 5 al 12, la sección, los versículos del 5 al 12, es. Para este mejor lo sacamos de circulación. De segunda a los tesalonicenses, 1, 5 al 12. El justo juicio de Dios. Recuerde que es un estudio, se puede hacer sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, con toda confianza. Si sabemos la respuesta, pues daremos libro, capítulo y versículo. Si no sabemos la respuesta, pues lo llevamos de tarea, lo estudiamos y luego contestamos. Segundo de los Tesalonicenses 1:5, el justo juicio de Dios. Del 5 al 12. Esto es, o sea, hablando de las persecuciones y las tribulaciones, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar la tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar el reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, cuando los testimonios han sido creídos por nosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El justo juicio de Dios. Varias veces en las escrituras, hermanos, se hace alusión a un juicio venidero. Algunos de los pasajes son, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Acompáñenme ahí. Para los que estudiaron en la mañana, en la clase de hermenéutica, veíamos que el texto se entiende según su contexto. Y que el contexto no siempre se encuentra en los versículos anteriores o posteriores, lo que se conoce como el contexto inmediato, sino que a veces es el contexto inmediato o contexto remoto, que se encuentra en otros pasajes. Vamos a ver, pues, en Juan capítulo 5. Versículos 22 versículo 22 y 23. ¿Estamos todos ahí? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le dio. Entonces, dice aquí que el Hijo nos va a juzgar. El Padre no va a juzgar, es el Hijo el que va a juzgar. Ese pasaje, hermanos, es bueno memorizarlo. No solo porque nos enseña que es el Hijo el que nos va a memorizar,
sino porque también enseña que el Padre es uno y el Hijo es otro. Muchos enseñan que el Hijo y el Padre son la misma persona, pero ese pasaje dice, el Padre no va a juzgar a nadie, es el Hijo el que va a juzgar. Pero si el Hijo fuera el Padre, entonces el Padre va a juzgar y el Hijo también ¿qué? Va a juzgar, ¿se da cuenta? Ahora, versículo 27. Y también le dio el Padre autoridad al Hijo de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se fijan lo que aprendemos aquí? Hemos aprendido con respecto al justo juicio de Dios, número uno, que Dios va a juzgar por el Hijo. ¿Qué más hemos aprendido, hermano? Sí. Pero ¿qué más dice ahí? Específicamente Juan 5, 28 al 29. Será después de la resurrección. Y eso es importante porque recuerden que los hermanos en el primer siglo muchos están muriendo por su fe. Están siendo perseguidos, están siendo atribulados y muchos incluso están yendo a la muerte debido a esa persecución. Y lo que Pablo está diciendo es, no se preocupen, porque Dios les va a pagar, Dios les va a dar una recompensa que va a ser justa. Bueno, el Evangelio de Juan dice que nos va a juzgar por medio del Hijo, pero no se maravillen de que nos va a juzgar, porque los muertos han de oír su voz, van a resucitar, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. Recuerden que en la primera carta, en el capítulo 4, versículos 3 en adelante, también les dijo, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que murieron en Cristo. Porque cuando el Señor venga, ellos van a resucitar primero y luego nosotros vamos a ser transformados para estar siempre con el Señor. Y allá en la primera carta del capítulo 4 lo enfocó solamente a la esperanza de los que van a resucitar para vida eterna. Pero ahora aquí en la segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 5 en adelante, está diciendo que también el Señor viene a dar pago, a dar retribución, y que va a ser justo a los que los atribularon, a los que los maltrataron. Y esto, hermanos, porque todavía va a pasar tiempo, y en el tiempo de Juan también van a estar preguntando, ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Recuerdan las almas de los que están bajo el mar de Vivi, junto al altar? Preguntando, ¿hasta cuándo, Señor, no nos tengas? Entonces es en ese contexto, eso es lo que está pasando. La iglesia está siendo atribulada, la iglesia está siendo perseguida, y dice Pablo, eso es demostración de justo juicio. Dios es justo y va a dar a cada uno su retribución. Va a dar a cada uno según sus obras. Acompáñenme a Romanos 2, de 5 a 11. Será después de la resurrección. Va a ser justo. Puesto que dice a cada uno según sus obras. Ya estamos ahí, carta de los Romanos, capítulo 2. Versículos del 5 al 11.
quedar claro que viene un justo juicio de Dios, pero también a nosotros. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, está diciendo al judío. Mira, para el día de la ira, ¿cuándo será ese día? En la resurrección. Mira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Antes de avanzar, hermanos, fíjese una gran lección que perdemos aquí. Muchos dicen que Jesús no es Dios. ¿Quién dice Juan que los va a juzgar, el Padre o el Hijo? El Hijo, muy bien. Ahora fíjese lo que dice aquí, versículo 5. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, ¿quién? Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién es el que va a dar el pago? Dios. ¿Pero quién es el que nos va a juzgar? Jesús. Luego entonces Jesús es Dios. Bien, hermanos, estos versículos tenemos que memorizarlos. Porque hay por ahí un grupo religioso que hizo su propia traducción de la Biblia, que le hacen llamar la traducción del Nuevo Mundo. Su propia traducción de las Escrituras. Que no es una traducción, sino una perversión de las Escrituras. Y en todos los pasajes donde se habla de que Jesús es Dios, le modificaron, le cambiaron. Pero hay pasajes como estos donde no dice exactamente que Jesús es Dios y por lo tanto no los modificaron. Y entonces cuando usted lee con ellos, usted puede decirle, mire, si leemos aquí, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Quién nos va a juzgar? Jesús, pero aquí dice que el que nos va a juzgar es Dios. Y Dios no miente. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Bien. Eso se conoce como el método deductivo. Podemos llegar a una deducción. Eso es exégesis, sacar el significado del texto. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero mira ahí en otro a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que Dios es justo, su juicio es justo y la paga será justa. Tanto para el bueno como para el malo, sin importar su raza, sin importar su nacionalidad, sin importar su cultura, sin importar sus antecedentes religiosos, Él va a dar el pago conforme a la verdad de Dios, conforme a su palabra. Hasta aquí pregunta por dudas. Fíjese el contraste. ¿Cuánta corrupción hay en nuestros tribunales, en nuestro país? ¿Cuántos de nuestros jueces son parciales? Incluso nuestros juicios a veces no son objetivos. Cuando nosotros mismos hacemos juicio con respecto a una persona, juzgamos lo que vemos sin conocer lo que hay de fondo, sin conocer la mente, sin conocer el corazón. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Esto pues, hermanos, para que nosotros sepamos y entendamos que la enseñanza de la Escritura, ahí en 2 Tesalonicenses 1:5, con respecto a un justo juicio de Dios, es universal. 2 Corintios 5:10. La enseñanza, pues, porque este es el pasaje que estamos analizando, 2 Tesalonicenses 1:5, es universal, no aplica única y exclusivamente a la iglesia tesalónica, sino que es para todas las iglesias. Note usted, aquí en Romanos, en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, Pablo se incluye, ustedes,
Lo que me recuerda que dejé de tarea, hermanos, en Romanos, y han hecho el capítulo, ¿cuántas iglesias de Cristo hay? Espero que la hayan hecho. Si no tienes chance de ir el domingo, ¿cuántas iglesias de Cristo hay en Roma? ¿Cuántas se mencionan? Bueno, dice aquí, es necesario que todos nosotros, ustedes, yo, todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, énfasis, para que cada uno, para que de forma individual, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese pasaje también enseña, dicho sea de paso, que nosotros solamente habitamos este cuerpo temporalmente y que lo que vaya a juicio no es ese cuerpo, sino lo que habita ese cuerpo. Hay vida después de la muerte y lo que habita ese cuerpo es lo que gozará o es lo que sufrirá el justo juicio de Dios. Pero cada uno recibirá según su obra, según hayamos hecho, ya sea que haya sido bueno o que haya sido malo. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, es un pasaje muy conocido, tal vez está usando de memoria. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es decir, nadie le ve la cara a Dios. Nadie se esconde de Dios. Nada pasa desapercibido para Dios. Todo lo que el hombre sembrare es. Y eso también será. Estaba platicando con el papá de Santiago, ¿cómo se llama? El papá de Santiago, que vende plátano. Ahí nos acercamos y cuando me acerqué a platicar con él, se acercó un niño con una mazorca y se le cayó. Me la regaló, no sé por qué, pequeñito. Venga, se la regalo. Y agarré una mazorca. Y le dije, fíjese, todo lo que sale de un granito de maíz. Usted planta un granito de maíz y sale una caña con una y salta dos mazorcas. Dos olotes llenos de granos. Usted sembró uno. ¿Y qué cosechó? Yo recuerdo, hace mucho tiempo, más de 15 años, casi 20, me di a la tarea de quitarle grano por grano a una mazorca chiquita, no estaba grande. Tal vez no me crean. Llegué a 500 granos y todavía no terminaba. Me fastidié de contarlo. Siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Y siempre vamos a cosechar más de lo que sembramos. Las personas piensan en 5 minutos de placer, tal vez menos, pero van a cosechar una eternidad de sufrimiento. ¿Cuánto puede disfrutar de una cerveza? ¿Cuánto tiempo? Pero la escritura dice que los borrachos no darán el reino de Dios. Él pagará a cada uno conforme haya sido su obra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también será. La paga del pecado es, hay una retribución, es decir, hay un pago. Él viene a dar un juicio justo, una retribución justa, un pago justo. Eso estoy diciendo, fíjense lo que está escrito, estoy diciendo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta clase, ahora no en el último minuto, no en la cama postrado allá en su lecho,
Ni siquiera dice hoy, dice ahora, en este preciso instante, en este preciso momento. Ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un tiempo en el cual juzgará al mundo con justicia. Dando fe a todos. ¿Dando fe de qué? De que viene un juicio venidero. Dando fe a todos con haberle levantado el juicio. Es decir, porque Jesucristo venció la muerte, porque Jesucristo dejó la tumba vacía, porque Él resucitó de entre los muertos. Cuando eso pasó, Dios dio fe de que viene un juicio venidero. Y ese juicio será justo a cada uno conforme a nosotros. Escuchen sus preguntas, comentarios, dudas. Regresemos a 2 Tesalonicenses, pues, capítulo 1. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Estos sufrimientos, esas tribulaciones, esta persecución que soportáis, es demostración del justo juicio de Dios. Para que seáis tenidos por dignos, por merecedores, por ganadores del reino de Dios, por el cual asimismo padecemos. Debemos comportarnos, pues, como participantes o como aspirantes de ir al cielo. La Escritura dice, por ejemplo, si usted acompaña en Apocalipsis 21, acompáñenme allá, por favor. Siete y yo. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Fíjense con qué el Biblia dice: el que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es la hipocresía. Versículo 27. No entrará en ella ninguna profeta o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjense, el juicio, y ustedes tienen que comportarse como dignos de ese llamamiento, como dignos de entrar en el reino de los cielos. Porque el juicio de Dios es justo. Allá no va a entrar nadie que haga maldad. Y seamos honestos. ¿Quién es su sano juicio? ¿Dejaría entrar en su casa a un violador de niños? ¿Va a llegar? ¿Va a pedir alojamiento? Sabemos que lleva por ahí 2 o 3 víctimas. Ah, sí, mira, pásale. Aquí te puedes quedar. Y en la recámara enseguida sale uno de mis niños. ¿Qué no quiero? ¿Verdad que no? Eso es lo que está diciendo aquí, según los tesalonicenses. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos de entrar en el reino de Dios. Imagínese usted que su esposa tiene que salir de la ciudad, tal vez por algún compromiso familiar,
Y un vecino le dice, pues yo voy en ese rumbo, vecino, si quiere yo la llevo a otro estado. Pero luego usted sabe que el vecino es mujeriego y adúltero. Así, vecino, aquí está mi esposa, llévatela. ¿Sí? ¿Verdad que no? ¿Por qué pensaríamos pues que Dios sí dejaría entrar a un adúltero vecino? ¿Por qué sí pensaríamos pues que Dios dejaría entrar a un violador de niños ancianos? Dios es justo. Tiene un juicio y ese juicio es justo. Y Dios va a dar una recompensa que sea justa. Y porque Cristo resucitó de los muertos, dio testimonio de que el juicio que viene es conforme a su justicia. Y tenemos nosotros que ser hallados dignos de poder entrar en aquella nuestra habitación. Recuerdo que ese tiempo, unos jóvenes estaban a la salida del Oxxo. Y en eso llegó uno de los compañeros, salió del Oxxo con la mochila llena de galletas, de sabritas, de refrescos. Oye, pero no le dice que no te había pagado. No me pagaron. Y luego, ¿cómo es que traes refrescos y sabritas y galletas? Nadie me vio. Inmediatamente todos los que estaban ahí con él, sus compañeros de trabajo, agarraron sus cosas, cada uno cerró su mochila, la agarró con mucho recelo y a la vida. No, pero ustedes son mis amigos, a ustedes no les voy a robar. ¿Usted cree eso? ¿Verdad que no? La persecución de aquel entonces era porque querían que se respetara más la autoridad terrenal que la autoridad de Dios. Incluso querían que se reconociera a César como el soberano, como el Señor. Y los cristianos habían confesado que Jesucristo es su Señor, su Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 14, Pablo, que es el mismo que está escribiendo aquí, da un mensaje en todas las iglesias donde está, incluido más adelante me incluye también Tesalónica, porque Pablo enseñaba lo mismo en todas partes y en todas las iglesias. Entonces dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, versículo 22. El Evangelio menciona que volvieron otra vez a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué venían haciendo? Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, animándoles, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones es necesario que mantengamos nuestra fe, es necesario que no desistamos. Yo le doy gracias a Dios que su fe va creciendo a pesar de las persecuciones, y le doy gracias a Dios más allá de la amistad que tenemos, más allá del compromiso, la obligación como ministros que tenemos, dice Pablo, porque ustedes van a ser tenidos por dignos de entrada. Al final del día, hermanos, usted como padre no me dejará mentir. Su mayor logro en la vida no va a ser heredarles una casa y una fortuna a los hijos. Su mayor logro en la vida va a ser que en el día del juicio final ellos estén a la derecha. Y que Jesús les diga: venid, benditos de mi Padre. Esa es la mayor aspiración que nosotros tenemos. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Lo demás, ojalá que sí, Dios lo permita. Vamos a trabajar y vamos a hacer lo propio. Pero lo más importante es que ellos lleguen a la presencia de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, según los Tesalonicenses. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1. De
versículos 15 y 16. Vamos a leer desde el 13, por favor. En mis notas tengo 15 y 16, pero vamos a leer desde el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Fíjese la seguridad, fíjese la provisión. Cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes seguíais estando en los demás, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en el matrimonio, en la vestimenta, en el habla, en el trabajo, en toda nuestra manera de vivir. Porque si ustedes hacen santos, porque yo soy santo. En Efesios capítulo 4, versículo 1, para que nos demos cuenta pues que esta enseñanza es universal y no aplica única y exclusivamente a la iglesia en Tesalónica. Efesios capítulo 4, versículo 1. Ese mensaje es para todas las iglesias en todo el lugar. Yo pues preso del Señor, os ruego, les suplico, les imploro que andéis como es digno de la vocación, es decir, del llamamiento con que fuiste llamados. ¿A qué fuimos llamados? A ir al cielo, a pasar la eternidad con Él. Pero allá no va a entrar ninguna cosa inmunda ni que hace abominación y mentira. Allá no trae el incrédulo, no trae el cobarde, no trae el afeminado, no trae el homosexual. Entonces compórtense conforme al llamamiento que hemos recibido. En el caso de la iglesia en Tesalónica, fíjense hermanos cómo es que a los hermanos en Éfeso y a los demás hermanos les dice compórtense de esa manera. Les ruego que se comporten así. Pero en el caso de la iglesia en Tesalónica dice yo les doy gracias a Dios. A otros les tiene que rogar que se comporten de cierta manera. Y a otros, a esa iglesia les dice, doy gracias a Dios porque ustedes son dignos de ese llamamiento, de aquella habitación celestial. Hermanos, cuando usted lea la carta a los Hebreos, capítulo 11, se menciona hombres de fe, héroes de la fe. Abel, Noé, Enoc también se menciona ahí, Abraham, Isaac, Jacob, hermanos de la misma promesa. Y varios hombres de Dios se mencionan ahí, Moisés. Se impide que se habla de Elías, se impide que se habla de Daniel, quizás hasta el profeta Isaías también. Y al final concluye que eran hombres de los cuales el mundo no era digno. Estaban en el mundo, pero ellos sabían que no permanecían. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Sabían que sí, este cuerpo, si uno lo permite, puede tener placer momentario, pasajero, temporal. Pero sabían que el Dios justo va a dar una recompensa eterna y que nosotros recibimos. Mientras a otros les dice compórtense para que puedan ir allá, a estos les dice yo doy gracias a Dios siempre por ustedes. Dice ahí de que se comportan como el digno, de que su fe va creciendo, de que su amor se va ensanchando. Y dice aquí, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os afligen. La siguiente semana continuaremos hablando del tema para no hacerlo muy largo.
Pero mientras, hermanos, vamos a 2 de Pedro 2, 7 al 9. Segunda de Pedro 2, 7 al 9. Y migró al gusto abrumado por la nefanda conducta de los papados. Lot sentía que no encajaba, Lot no se sentía a gusto. ¿Usted recuerda a Lot? Le ruego que no hagan tal maldad. No se quedaba callado. ¿Y tú, extranjero, quién eres para venir a buscarnos? Le dijeron a Lot. Usted no puede quedarse callado. Pero hay quienes no solamente se quedan callados, sino que se ríen. ¿Chiste coloradote? A ver, repítalo otra vez para aprenderme. Venga, este no lo entiende. ¿Cómo es posible? Usted debería aprender a sentirse indignado. Bien, hay 2 clases de hombres y vamos a ser buscados por ellos. El que vea a una mujer que va en minifalda se vuelve controlado, y el que la sigue, ¿cuál de los dos es digno? Y no estamos hablando de que nos vamos a ganar nuestra entrada al cielo, no. Está hablando de Dios que dice, bueno, hay quienes perseveran en bien hacer y buscan gloria y honra y inmortalidad. Y hay quienes buscan la ira y el enojo de Dios. Hay quienes no se arrepienten. Dice aquí, 2 de Pedro 2, 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, oyendo y viendo los hechos mismos de él. No sé qué parte, Lot estaba incómodo, no podía sufrir, no podía tolerar. ¿Y usted por qué se sufre? ¿Por qué se tolera la forma en la que habla y la forma en la que dice? ¿Por qué los acompaña? ¿Por qué se sienta con ellos? Bueno, ciertamente Pablo dijo a todos, dentro de todos, para ganar a mayor número. Y la pregunta es, ¿y realmente los está ganando? ¿O lo están convenciendo más de aquel lado? Lot no se salió. No. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué pasó con su esposa? ¿Qué pasó con su matrimonio? ¿Qué pasó con su matrimonio? ¿Por qué? Porque no se alejó. Porque siguió ahí. Le incomodaba así, sabía que no era conforme a la voluntad de Dios, pero es que había que. Había dinero, como quiera, había algo que le hacía sentir satisfacción. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Sabían ustedes, hermanos, que uno puede deducir que no solamente tenía 2 hijas? ¿Se acuerdan las palabras del ángel? ¿Tienes aquí alguno más? ¿Hijos o hijas? Pero fíjense la pregunta. Aquí. Porque de madrugada le decían, date prisa, vamos a salir, porque no, se le dijo que iban a destruir la tierra debido a la maldad que se había multiplicado, y en vez de apuntar a su familia, hoy se acostó a dormir. Es más, cuando le comunicó a sus siervos que Dios había enviado ángeles para destruir a la tierra, dice, sus siervos pensaron que él se estaba burlando. ¡Ey! ¡Apúrense! Porque esos hombres que llegaron aquí anoche dicen que vienen a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Pensaron que se estaban burlando. Hasta que en la mañana dice que los ángeles fueron y los despertaron. Y eso por la oración de Abraham. Hemos oído de ti y te venimos a oír. Levántate, date prisa y escapa tras tu vida. ¿Tienes aquí alguno más? Aquí.
¿Cuál es la implicación? Por ahí la ciudad sería más salud. ¿Qué pasó con su marido? Si usted tarda mucho en el pecado, si usted tarda mucho en arrepentirse, quizás usted alcance la gracia, la misericordia de Dios. No lo dudamos. A corazón contrito y humillado, ¿qué? No desprecies. Pero también está escrito: instruye al niño en su camino, ¿y qué? ¿Qué pasó con las hijas de Lot? Ya estaban grandes, ya estaban por casarse. La sacó. Salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. ¿Se acuerdan lo que hicieron? Vamos a aprovechar a nuestro padre, vamos a dormir con él, una y otra vez, hasta quedar que las perdió. ¿Todo por qué? Porque no se arrepintió. No dudamos que al final veamos a Dios en el cielo, pero las oficinas las tenemos en el cielo. No dudamos de que usted pueda arrepentirse, pero ¿por qué esperar hasta perder su matrimonio? ¿Por qué esperar hasta perder a su familia? He aquí ahora el propósito. He aquí ahora el día de salvación. Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice el versículo 9: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Es decir, a los que se consagran a Dios. Usted quiere consagrarse a Dios, quiere librar de tentación, dice el Señor. Yo te ayudo. Pero también sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados de Dios. Porque todo lo hizo Dios, dice Salomón el proverbio, aún el campo para ser castigado. La decisión es suya. Si Dios lo permite, hermanos, la próxima semana seguimos con nuestro estudio. Segundo a los Tesalonicenses. Hoy solamente avanzamos versículos 5 y 6. 7 a 12 la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos. Si hay preguntas, dudas, algo que no se queda lo suficientemente claro.